En esta mañana quisiera tocar un tema que es un tema que ha sido hablado muchas veces. Durante muchas predicaciones de muchos pastores, de muchos predicadores han tocado el tema de qué pasará, qué es lo que tiene Dios encerrado para mí. Otros le llaman el designio de Dios, dándole un halo de misterio, y otros le llaman la voluntad de Dios, que es ya más bíblica. Pero sabe que hay demasiadas fábulas alrededor de la voluntad de Dios, y mucha gente tiene miedo a la voluntad de Dios. Lo asemejan a una sombra oscura que va a venir. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene unas características que son preciosas en la Biblia. Por eso es que el tema en esta mañana es: ¿puedo conocer la voluntad de Dios? Esto es un tema bien interesante y que hace muchos años, yo diría hace como unos 30 y pico de años, yo fui impactado por un mensaje de uno de los pastores ancianos de nuestra iglesia en mi país, y quedó eso grabado en mi mente. Y he oído a muchos otros, y el Señor nos ha dado palabras sobre esto, y nosotros hemos trabajado en base a esto, y todo cristiano debe estar trabajando en base a esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El señor R.C. Sproul, un famoso predicador y pastor, él cuenta esta anécdota. Usted ha oído de la fábula Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí, verdad? Bueno, se cuenta que hubo un momento en que Alicia iba por un camino y se encontró con dos caminos, un tenedor que llaman, una bifurcación de dos caminos. Y en la fábula ella se para en el camino y mira hacia el cielo. Uno pensaría para ver si busca a Dios, pero no encontró a Dios, y no era lo que el poeta, el que escribió, el cuentista, quería hacer notar. Pero ella se encontró en un árbol al gato de la serie, de la fábula. Entonces ella dice: ¿qué camino voy a tomar ahora? Estaba en medio de una encrucijada. Y ella le pregunta al gato, imagínense, al gato: ¿para dónde voy a tomar ahora? Entonces el gato le dice: depende. Y ella dice: ¿depende de qué? El gato le dice: ¿para dónde quieres ir? Entonces ella dice: pues no sé. Y el gato le responde: entonces no hay problema, agarra cualquiera. Si tú no tienes definido para dónde vas, ¿qué camino? ¿Cuál importa? Entonces esto nos llama a la reflexión de que si tú estás en los caminos del Señor y estás sinceramente buscando la voluntad de Dios, hay una respuesta por qué camino tomar, ¿cierto? Pero si tú vas sin rumbo, sin dirección, la vida a como venga, vamos viendo. Entonces no importa, sigue tu vida porque tú no tienes ningún rumbo. Pero así no es el ser humano. El ser humano ha sido diseñado con un propósito. Y vamos a ver entonces algunas de estas, de lo que está alrededor de la palabra de Dios con respecto a qué haré. Ahí vemos al hombre que está en el camino viendo: caramba, ¿qué camino tomo? Bueno, depende para dónde vayas. ¿Y qué tiene la voluntad de Dios para mí? Usted se ha hecho ese interrogante. A lo mejor no se la ha hecho con esas palabras. A lo mejor se la ha hecho: ¿qué cosa tiene el futuro para mí? ¿Qué me espera más adelante? Bueno, algunos van más allá y dicen: ¿qué me espera en el más allá? Ahí está candela la cosa. Depende de la decisión que hayas hecho. Pero entonces, fíjense que algunos han dicho que buscar la voluntad de Dios es la aventura más grande de la vida. Es una cosa preciosa, es una aventura. Esto lo dice una persona que tiene claro para dónde quiere ir y quiere agradar a aquel que lo está llamando. También se ha dicho que encontrar la voluntad de Dios es el descubrimiento más grande de la vida. Descubrir qué es lo que Dios tiene para ti, eso es precioso. Y mira, da tristeza ver cuánta gente en esta vida tiene un plan de Dios, un propósito bello, y lo desperdician. La gente lo desperdicia. En estos días estamos hablando de la forma de presentar el evangelio, en empezar diciendo que el mundo está quebrantado y que todo el mundo en esta tierra vive quebrantado.
todo el mundo que no conoce a Dios. El quebrantamiento trae divorcio, trae tristeza, trae depresión, trae deudas, trae drogadicción, trae tristeza, trae separación y trae muerte. Eso es la condición del quebrantado, el que no tiene a Cristo, el que no anda conforme al diseño de la voluntad de Dios. ¿Estás tú allí acaso? ¿Estás en tiempo de reflexión? ¿En tiempo de dudas? Mira, pero la voluntad de Dios se extiende aún más allá en las cosas pequeñas de la vida. Dios es un Dios de detalles. No crea que Dios es un Dios allá celeste en el éter donde nadie le alcanza y que ese no está ocupado de mis cositas. Dios se ocupa de tus cosas mínimas. Dios es un Dios de detalles. Dios sabe tu condición, tu situación. Dice la Biblia que ni una hoja cae al suelo sin que nuestro Padre Celestial lo sepa. Vuestros cabellos están contados. Jesús, que es el Dios hecho carne, toma cuidado de nuestros sentimientos. Jesús, que es nuestro Dios. Cuando María y Marta le llamaron porque su hermano Lázaro estaba enfermo, él dijo que esto era la voluntad de Dios. Y él tomó el tiempo a hacer otras cosas. Cuando llegó allá, sin embargo, aunque él sabía exactamente lo que iba a pasar, cuando llegó a la tumba de su amigo Lázaro, Jesús lloró. Es un Dios que siente nuestros corazones porque Él nos creó. Él se compadece porque conoce nuestra condición. No solamente se acuerda que somos polvo, dice el salmista, sino que Él te conoce en tu fibra más íntima. Sabes cuál es tu necesidad, sabes qué es lo que necesita, sabes qué es lo que espera en el futuro. Pero Él espera que tú tomes la decisión, que tú le busques realmente. Así que encontrar la voluntad de Dios es el descubrimiento más grande de la vida. Pero también hacer la voluntad de Dios es el logro más grande de la vida. Hay 3 palabras en rojo allí que he resaltado. 1, buscar la voluntad de Dios. Encontrar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué vas a conocer cuál es la voluntad de Dios si no lo vas a hacer? ¿Y para qué la vas a encontrar si no la vas a poner en práctica? Dios quiere que tú conozcas la voluntad, no importa la edad que tengas. La voluntad de Dios es para todo ser viviente en esta tierra. Niño, anciano, mediano, muchacho como yo, como quiera. Pero Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Te gustaría conocerlo? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Por qué quiero conocerla? ¿Cómo puedo conocerla? ¿Y cuál es para mi vida? Así que Dios tiene un plan diseñado, en inglés se dice customized, así, está adaptado a tu necesidad. ¿No es maravilloso pensar que Dios tiene algo preparado para ti de acuerdo a cómo eres tú? Ahora, Romanos capítulo 12, la autoridad de la palabra de Dios. Este versículo a mí me fascina. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que, note que no dice conozcan, comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, qué bonito es ver que aquí Dios no está hablando en su palabra de conocer la voluntad de Dios. ¿Se dio cuenta? No es conocer, es comprobar. Conocer es algo que tú no sabes, que no tienes información, que no tienes la forma de conocer los detalles, no lo conoces. Pero comprobar es algo que tú sabes que existe y simplemente vas a verificar que es así. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero un momentico. Vemos que al final habla de la voluntad de Dios agradable y perfecta, pero arriba
dice algo o a quién está dirigido. ¿A quién está dirigido? A hermanos. Ay, papá. Ahí nos da una clave. El apóstol San Pablo le está escribiendo a los creyentes en Cristo Jesús. En otras palabras, el creyente en Cristo Jesús es el que puede comprobar y verificar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahí no está hablando de alguien que no conoce a Dios. Pero no se preocupe, si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, no quiere decir que es mala la voluntad, sino que usted la va a conocer y ya se lo vamos a enseñar. Pero aquí para el creyente es comprobarla, porque ya él, al ser del Señor, al ser hermano en Cristo, ya ha encontrado el principal requisito de la voluntad de Dios, que es ser salvo. Ahora, dice allí al principio la clave de conocer o de comprobar la voluntad de Dios son tres cosas. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso no lo hace una persona que no conoce a Dios. Presentar mi cuerpo como sacrificio vivo. ¿Qué cosa es eso? El cuerpo es mío, como la última revelación que hay y de la legalización del aborto. Se basa en el principio de que el cuerpo es de la mujer y ella tiene derecho a hacer lo que quiera del cuerpo. Inclusive el ser viviente que viene es de ella y ella tiene derecho a abortarlo. Imagínese usted, ¿dónde ha llegado la interpretación de querer hacer lo que le da la gana a uno? Y el apóstol dice que para comprobar que la voluntad de Dios es buena, tú tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Sacrificio quiere decir que haces algo que no es fácil, que estás mostrándoselo, dándoselo a Dios con un propósito. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y tiene la palabra característica, santo. O sea, no es que vas a presentar un sacrificio, vamos a hacer un sacrificio de tal y cual. No, es santo, es decir, tiene que ver con santidad, tiene que ver con Dios. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el comprobar la voluntad de Dios tiene que ver con un cuerpo entregado. Número uno, un cuerpo entregado. Piense esto. Segundo, dice, no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse a este siglo, en otras palabras, es no tomes el molde que tiene el mundo. Ese es el original en griego. No tomes la forma que el mundo te quiere dar. Yo voy a hacer esto porque todo el mundo lo hace. Eso no es bíblico. Porque todo el mundo lo hace, precisamente es lo que Dios condena. No tomen lo que el mundo hace. No se conformen a lo que hace el mundo. Si tú te conformas a lo que hace el mundo, no vas a comprobar la voluntad de Dios en tu vida, porque está fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, dice, la primera parte les expliqué que es un cuerpo entregado. Segundo, es una vida apartada. No conformarte a este siglo, a este mundo, es no estar con lo que hace el mundo. Es separarte de lo que hace el mundo. Y tercero, dice allí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, transfórmese la mente. ¿Cómo? Para que puedan encontrar la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Es decir, número uno, un cuerpo entregado. Número dos, una vida separada. Y número tres, una mente transformada. Ahí está, esa es la clave. ¿Tú quieres comprobar la voluntad de Dios en tu vida? Bueno, tu cuerpo tiene que estar separado, tienes que andar en tu vida como Dios quiere. Eso no es así, que yo hago lo que le da la gana porque y Diosito me entiende. No. Diosito, y no es Diosito, es Dios poderoso, Dios grande, ha hecho ya todo para que tú sigas los caminos que Él te ha planteado. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz, dice el poeta. Repito, la clave para comprobar la voluntad de Dios es uno, un cuerpo separado. Dos, una vida separada. Y tres, una mente transformada.
si tú no estás dispuesto a transformar tu vida por lo que dice la Biblia, olvídate de estar buscando la voluntad de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Tú puedes no buscar la voluntad de Dios, pero te aseguro algo. La voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida y sobre todo en la vida de los desobedientes. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué es bueno? La cualidad de bueno es que no tiene nada malo. Lo opuesto de ser bueno es algo malo. Bueno, voluntad de Dios es buena porque intrínsecamente tiene todo lo que un ser humano puede requerir. Algo que le va a beneficiar. Agradable es algo que trae agrado, que trae gozo, que trae felicidad. Y es perfecto porque no tiene nada que puedas añadirle que lo pueda hacer mejor. Esa es la descripción de la voluntad de Dios. Si alguna vez había visto que era o habías oído que la voluntad de Dios sublime, misteriosa, es peligrosa, me da miedo ponerme en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se va a cumplir. Pero no temas, es buena, agradable y perfecta. El señor R.C. Sproul dice, si la prostitución es la profesión más antigua del mundo, de seguro que la predicción de la buena suerte es la segunda más antigua. Eso era un poco raro, ¿verdad? Hablar de eso acá, pero es así. El mundo no está buscando la voluntad de Dios. El mundo busca saber el futuro. ¿Cuántos miles de millones de dólares no se pagan a los agoreros? No, yo no me meto en eso. No, yo no quiero, yo no consulto eso. ¿Sí, alguna vez has agarrado un horóscopo? Esa es una forma que de hecho está condenada en las Escrituras. No consultarás ni a los que ven las estrellas para ver la posición de los astros y todos los demás. Eso está penado por la Biblia. El mundo solo busca ganar un pequeño margen de seguridad contra un seguro incierto. Por eso es que hacen estadística, por eso es que se quiebran la cabeza para ver cómo ha sido antes, entonces podemos decir qué va a ser en este futuro. No, el hombre no puede predecir el futuro. El mundo quiere saber el futuro, no la voluntad de Dios. Yo no sé si alguien más lo dijo, pero yo lo puse GT. Así que si sale derecho reservado. Los cristianos no solo viven para buscar la voluntad de Dios, ellos mueren por hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entre el mundo y el creyente. El creyente que está en comunión con Dios está viviendo siempre para buscar qué más quiere Dios que ellos hagan. Viven para hacer la voluntad de Dios y mueren por hacerla cumplir. ¿Cuántos creyentes no van a la hoguera? ¿Cuántos creyentes no mueren o no son asesinados por mantener el testimonio del Evangelio, por predicar a Cristo? Cada vez más nosotros vamos a sentir la persecución que viene del enemigo, que está escrito en la Biblia. Pero ¿sabe qué es? La voluntad de Dios. Estaba leyendo anoche con mi esposa en Rusia acaban de lanzar una ley que prohíbe a los cristianos evangélicos compartir su fe. Es decir, usted es cristiano, no se lo vamos a quitar, pero a nadie más le hable. ¿Qué es eso? Entonces no me estás permitiendo. Entonces vamos de una vez a la persecución. No están permitiendo ni estudios bíblicos, ni invitar a la gente, ni por la calle repartir tratados. Entonces la base del cristianismo es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esas son las fuerzas del enemigo. Y qué extraño que en esta víspera del Día de los Muertos y del Halloween estén esas leyes ya poniéndose en manifiesto. La voluntad de Dios se clasifica en dos maneras. La que es decretada, que está en la Biblia, que es así y punto. El sol sale, la luna se oculta, viceversa, las estaciones, todo está decretado por Dios. Eso está allí. Y Deuteronomio capítulo 29 y 29 nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero hay otras que Él nos ha revelado y son para nosotros, para que sigamos su palabra. Es decir, hay una voluntad que está fija para que ocurra, que Dios ha diseñado para que sea así, pero hay otra que es revelada para ti, para mí, para nuestros hijos. Dios tiene un plan para nosotros y Él quiere que lo conozcamos a través de la Biblia. Ahora, número 2, la voluntad de Dios
específica para nuestras vidas, esa es la que nos interesa, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Siempre queremos brincarnos a la voluntad específica de Dios, pero sin pasar por la voluntad revelada de Dios. Ahí está una clave. Por ejemplo, ¿qué trabajo buscar? ¿A qué escuela atender? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a servir al Señor? Se cuenta de un muchacho que tenía muchos deseos de servir a Dios, pero con una doctrina un poco rara, no muy bíblica, pero él quería que Dios le mostrara dónde iba a servir. Entonces iba por la calle y pisó una concha de cambur. Bueno, usted se imagina, voló por los cielos y ¡pum!, cayó. Y la concha de cambur le cayó en la cara. Una cáscara de guineo, sí, ¿verdad que sí? Bueno, hay varias palabras, gracias. Él agarró entonces esa cáscara de guineo y se dio cuenta que con resbalón estaba una figura. Y estaba la figura similar al país de la India. Y Dios me está hablando, yo me voy para la India. Y es que Dios quiere que yo me vaya. Ahora, es que él estaba pensando en la India, pero buscó cualquier cosa para que se lo comprobara. Eso no es la forma de buscar la voluntad de Dios. 4 pasos para saber la voluntad de Dios. 1, ser salvado. No hay forma de rodearse este requisito. Si usted no tiene a Cristo como Señor y Salvador, pues olvídese que Dios le va a revelar algo específico. Dios no tiene ningún link con usted, excepto que es su criatura y que Él proveyó el plan de salvación hace años en el Calvario para que usted busque esa voluntad de ser salvo primeramente. ¿Cómo lo dice la Biblia? Lo dice allí en 1 Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Fíjense que es bueno y agradable. Es la misma descripción que tiene Romanos. Y dice, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere, es su voluntad, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el primer requisito. No hay más revelación posterior de voluntad y voluntad específica a una persona que no ha cumplido el primer requisito, ser salvo, abrazar la salvación, tener a Cristo como Señor y Salvador, habiéndose arrepentido de sus pecados y habiendo entregado su vida a Él. Escuche, no puede saber de la voluntad de Dios hasta que usted no sea salvo. Es lo más importante. Imagínese pensar, ¿qué voy a hacer yo con saber la voluntad de Dios en mi vida si no tengo lo principal, que es ser salvo por la eternidad? Todos vengan al conocimiento de la verdad. Mire, hay un pasaje allí en Marcos, capítulo 3. El Señor Jesucristo estaba en una ocasión en un sitio y le dijeron, mira Jesús, ahí viene tu madre y tus hermanos, están ahí para verte. Y el Señor les dijo algo que los puso a ellos en shock. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Yo, chico, pero ahí está tu mamá, María y tus hermanos. No. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a darle la vuelta a ese versículo y decir, ¿cómo es que tú vas a buscar y hacer la voluntad de Dios cuando tienes una relación con Jesús? Del resto, no hay forma. Tienes que ser nacido de Dios. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Es decir que Dios da la salvación a todo aquel que le confiesa como Señor y Salvador. Inmediatamente entra en la familia de Dios. Somos familia de Dios en la fe. Somos hijos de Dios por adopción. Allí es que Dios nos puede presentar su voluntad divina, perfecta y agradable para nuestras vidas. Segundo, las Sagradas Escrituras. Tú no vas a saber la voluntad de Dios a menos que tú no te sumerjas en la Biblia. No, yo conozco algo ahí en la Biblia. Sí, ¿qué conozco? Bueno, que existe un libro que se llama Apocalipsis. Eso no tiene nada. Conocer la voluntad de Dios. El Salmo 119 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es el eslogan de nuestra iglesia.
¿Por qué? Porque aquí honramos a Dios, el nombre de Dios, y honramos las Escrituras como fuente de autoridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No hay forma de que usted pueda saber de la voluntad de Dios después que es creyente o antes, si no es por la palabra de Dios. Romanos 10 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. El apóstol Pablo decía a los colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. No hay forma para tú conocer la palabra de Dios. Estudia tu Biblia. De hecho, aquí los jueves las estudiamos. Véngase los jueves a las 7:30. Hágale esfuerzo, vale la pena. Como creyentes, si no sabemos la voluntad de Dios, usted puede decir, no, somos mal informados, desinformados. O usted puede también decir, distraído. Ah, soy creyente, pero no leo la Biblia, estoy distraído. También de repente dice que estoy muy ocupado. No me da tiempo de leer la Biblia, pero yo sé cuál es la voluntad de Dios. Descuidado. Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Es un insensato el que no lee la Biblia para buscar la voluntad de Dios. Otras traducciones, estuve buscando 4 traducciones de la Biblia y dice imprudente, necio, irreflexivo y tonto. Sí, hay una versión de la Biblia que dice no sean tontos, sino entendidos de la buena voluntad de Dios. Yo espero que ninguno de nosotros seamos acá ni tontos, ni reflexivos, ni necios, ni imprudentes, ni insensatos, sino que busquemos la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Amén. Entendidos de la voluntad de Dios. Ese mismo capítulo en Efesios nos dice, fíjense cómo dice el versículo 17, el que acabamos de leer. Antes del versículo 17 nos dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Es decir, busca leer la Biblia a tiempo y fuera de tiempo porque lo que estamos viviendo es malo. Después el versículo posterior nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando te habla de que busques la palabra de Dios, que seas entendido, te llama a ser lleno del Espíritu Santo. Y todos sabemos que ser lleno del Espíritu Santo es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo viene a tu corazón y eres sellado. En Él también, habiendo oído vosotros la palabra de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirido para alabanza de su nombre. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. No viene por poquito. Estamos llenos del Espíritu Santo. Pero el apóstol siempre nos habla de una manera que nosotros tomemos atención. Muchas veces nos ocupamos tanto de nosotros mismos que apagamos la llenura que tenemos del Espíritu Santo, que está completico, pero la apagamos porque damos alimento a la carne. Por eso dice, sean llenos del Espíritu Santo, busquen siempre la palabra de Dios. ¿Cómo es que tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Leyendo la palabra de Dios. John MacArthur dice que él se angustia cuando oye de algunos hermanos que dicen y cantan, ven Espíritu Santo, ven a mi vida. Y él dice, ¿cómo que venga? Él dice, ¿cómo que venga? Él ya está aquí. ¿Cómo le va a pedir que venga el Espíritu Santo si ya lo tiene cuando cree en el Señor Jesucristo? Gloria a Dios, porque esa promesa es fiel y Dios no miente. Pero el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mire usted las 4 características para conocer la voluntad de Dios cuando usted lee la palabra de Dios. Aproveche bien el tiempo. Me dio sueño y me dormí. Estaba viendo novelas, el trabajo, me paro tarde, etc. Aproveche bien el tiempo, número 1. Número 2, busque ser lleno del Espíritu Santo. Háblele a Dios y diga, Señor, derrama tu bendición y tu plenitud en mi vida. Número 3, habla entre tus hermanos, entre tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo vas a hablar tú de salmos si no te lo sabes?
¿Cómo vas tú a compartir y a decir esta parte de la Biblia si no lees la Biblia? Y por último, dando gracias a Dios en todo. No, hay cosas que yo tengo que darle gracias a Dios, pero otras no. ¿Qué es eso? Dad gracias a Dios en todo, porque lo que Él hace es perfecto. Recordemos que muchas veces pasamos por situaciones por nuestra propia necedad, nuestra propia tontería, nuestra propia irreflexividad, nuestra propia imprudencia y nuestra propia necedad. Entonces Dios hace que pasemos por circunstancias para que despertemos. Número 3, ser sensible. Ser sensible quiere decir estar pendientes. Orar a Dios de tal manera que tú te derrames delante de Él, que demuestres tu insuficiencia, te humilles delante de Dios. Dios no es nuestro siervo, ¿sabías? El Espíritu Santo no es nuestro siervo. Dios, te mando que tú hagas y tú dices, no, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el salmista. Mira lo que dice el salmista, dice, oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Señor. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde anda. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe, porque yo soy tu siervo. Fíjense que al final el salmista ruega, Señor, yo te pido todas estas cosas porque soy tu siervo. No. Él dice primero, en un orden, el orden de los factores altera el producto. Él dice, porque tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. Siempre la relación es de aquí hasta allá. Recordemos aquel publicano que decía, no se atrevía todavía a alzar sus ojos al cielo y decir, Señor, cuando el otro decía, te doy gracias porque no soy como este pecador. Pero el hombre aquel humillado no se atrevía a levantar ni siquiera sus ojos al cielo. Y decía, Señor, por favor, sé propicio a mí que soy un pecador. Es la humillación. Fíjense, hay 12 cosas que el salmista hace ahí. Señor, oye, número 1. Señor, escucha, número 2. Señor, respóndeme, número 3. Me acordé, número 4. Meditaba, número 5. Reflexionaba, número 6. Extendí mis manos, número 7. Nos habla de la posición de tu cuerpo que refleja la posición de tu alma. Número 8, respóndeme. Número 9, hazme oír. Número 10, hazme saber. Número 11, enséñame a hacer tu voluntad. Y luego la humillación de decir, porque tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. Ese es el camino de la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estoy yo haciendo realmente? Este es el camino. Enséñame, Dios, a hacer tu voluntad. La cuarta es la santificación. Pues la voluntad de Dios, oiga, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los deseos malos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. La voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de maldad. No, eso todo el mundo lo hace. La voluntad de Dios dice, no te conformes al mundo. No, pero ese es para mí solo. La voluntad de Dios dice que tú eres un siervo de Dios y has aceptado a Cristo. Inmoralidad sexual, pensamientos, tu cuerpo, tu lengua y lo que haces al prójimo. No, a mí me interesa, soy yo solo. Los demás que hagan lo... Eso no es bíblico. Nadie perjudique a su hermano. Hagan bien, esa es la forma de tú mostrar el amor de Dios hacia los demás. Colosenses nos dice hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero hay un poeta que escribió uno de esos bellos himnos que pocos cantamos. Ese poeta dice, oh Dios, revélame
tu voluntad. La senda hazme ver con claridad, por donde debo andar, qué pasos he de dar para poder gozar tu voluntad. La voluntad de Dios se goza. Imprime en mí, Señor, tu voluntad. Pon en mi corazón seguridad. Tu voz anhelo oír, haciéndome sentir el ansia de cumplir tu voluntad. Cúmplase en mí, Señor, tu voluntad. Confío en tu poder y gran bondad. Rindo mi ser a ti, que viva Cristo en mí. He de cumplir así tu voluntad. Amén. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Que en esta hora el Señor se ha tocado tu corazón en cuanto a cumplir su voluntad. Que podamos darnos cuenta que estamos lejos del estándar que Él nos ha planteado. Si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, esta es la voluntad de Dios para ti. Que seas salvo, que vengas al conocimiento de Cristo, que le aceptes como Salvador y Señor, que rindas tu vida a Él. Si no lo eres, o si ya eres salvo, Dios te pide que dejes de conformarte al mundo, que no practiques lo que el mundo hace, pero que rindas tu vida al Señor, que separes tu vida para el Señor y que renueves tu vida y tu mente por medio de la Escritura, por medio de la renovación de tu mente. Padre, en el nombre de Jesús te pido que esta palabra hablada llegue a nuestros corazones y nos transforme, Señor, que podamos gozarnos en cumplir tu voluntad. Y sabemos que tu voluntad es agradable, es perfecta y es buena. A ti sea la gloria, Padre. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos a cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.